Ya, empieza a grabar. Ya, entonces, el auxiliar de hoy día es de viento térmico. El viento térmico igual es una cosa un poco extraña de entender al principio y me costó harto entenderlo, pero básicamente nos va a ayudar a explicar un poco los fenómenos como los que se ven aquí en la imagen, que es el jet subpolar, ya que es este que vemos aquí en morado, ya que es un viento del oeste, que vienen desde el oeste hacia el este, ya por eso se llaman vientos del oeste, que se intensifican mucho en esta zona. Si se fijan, toda esta zona que estoy marcando aquí son vientos intensificados, están en colores morados, ¿ya? Fuera de los verdes o azules que están más cerca del Ecuador, que son vientos más bajos. Entonces aquí hay una intensificación de los vientos y eso lo vamos a poder explicar por el viento térmico, ¿ya? Ya, entonces, a modo de resumen, el viento térmico tiene dos ecuaciones, ¿ya? Y una es que el viento térmico es la diferencia entre el viento geostrófico en dos niveles, ¿ya? Entonces, el viento térmico sería la diferencia entre el viento geostrófico en un nivel superior, en este caso P1 le puse yo, y un nivel inferior P0, ¿ya? Aquí siempre tienen que recordar en el eje donde está la presión, que P1 estaría abajo, porque la presión mayor está abajo y P0 estaría aquí arriba, ¿ya? La presión disminuye con la altura, ¿ya? No, me equivoqué, va al revés. P0 abajo y P1 arriba. Eso. ¿Ya? Porque la presión disminuye con la altura, ¿cierto? Ya, y la otra es la fórmula más como forma de ecuación, ¿ya? Que tiene que ver con lo que es el gradiente de temperatura, ¿ya? Por eso se llama viento térmico, ¿ya? Entonces es una fórmula bastante parecida a la que es la del viento geostrófico, solo que aquí en vez de gradiente de presión vamos a tener lo que es un gradiente de temperatura, ¿ya? Y en componentes tenemos viento térmico, el color amarillo no está muy bueno. Vamos a ver el azul. Entonces tenemos lo que es el gradiente de temperatura y tenemos la diferencia en componentes, que sería el viento zonal térmico, o sea, en la componente X, y el viento meridional térmico, que sería en la componente Y. Esto sería en la componente X, y esto en la componente Y. Y bueno, y al igual que en el viento geostrófico, como es un producto cruz, en la fórmula vectorial, nos quedan las derivadas cruzadas. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en el eje X, dependemos del gradiente de temperatura en el eje Y, y cuando estamos en el eje Y, dependemos del gradiente de temperatura en el eje X. ¿Ya? Ya, y ahora para explicar un poco por qué se produce el viento térmico, te coloco esto. Ya. Lo que ustedes tienen que pensar es que nosotros tenemos un gradiente de temperatura, ¿ya? Y este cómo se va a expresar en la columna atmosférica, se va a expresar como columnas con mayor temperatura y con menor temperatura. Entonces supongamos que aquí está el Ecuador, vamos a ver hacia el hemisferio sur. Si aquí está el Ecuador y acá está el polo sur, ya tenemos el eje Y, si recuerdan, el eje Y va en las componentes meridionales, o sea, de polo sur a polo norte, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, el eje positivo iría desde el polo sur hacia el Ecuador, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que pensar aquí es que las superficies de presión, para un mismo nivel de altura, porque aquí en el eje vertical nosotros ahora tendríamos altura, ¿ya? Altura geopotencial. Lo que nosotros tenemos que suponer es que, por ejemplo, a los 0 metros, aquí abajo supongamos que está el 0, tenemos una presión muy similar, ya vamos a estar cerca de los 1000 hectopascales. Pero una columna que esté más cerca del ecuador, una columna de aire más cerca del ecuador va a estar más cálida, ¿cierto? Entonces esa columna se va a expandir, mientras que una columna que esté más hacia el polo sur va a estar más fría, entonces va a estar más comprimida. ¿Y eso qué hace? Que para cada nivel de altura, nuestras diferencias de presión, o sea, tengamos una diferencia de presión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que estos son los, bueno, 600, vale que estos son unos 3000 metros de altura. ¿Ya? A los 3000 metros de altura, en la columna fría vamos a tener 600 hectopascales y en la cálida 800 hectopascales. Entonces, ¿qué nos genera? Un gradiente de presión. ¿Ya? Un gradiente de presión que va desde las, ay, siempre me confundo aquí, desde las bajas hacia las altas presiones. ¿Ya? Y este gradiente se va intensificando en la altura. Por ejemplo, aquí tenemos 200 hectopascales de diferencia, ¿cierto? 200. Aquí arriba tenemos 250 hectopascales de diferencia. Entonces, el gradiente, cuando vamos subiendo, se va intensificando. ¿Ya? Y por otro lado, aquí tenemos las fórmulas de viento geostrófico aquí al lado. Esto es viento geostrófico. Si recuerdan, tienen que ver, o la magnitud del viento, tiene que ver con los gradientes de presión, ¿cierto? Entonces, si los gradientes de presión aumentan con la altura,
¿Qué significa? Que para esa altura los vientos geostróficos van a aumentar también, ¿ya? Porque dependen directamente del gradiente de presión. ¿Ya? Entonces, por eso que el viento térmico lo que hace es generar un cambio del viento geostrófico en altura, porque aquí abajo, al no tener gradiente de presión, podríamos decir, perdón, que tenemos un viento geostrófico igual a cero, aquí abajo. Pero a medida que vamos subiendo, va apareciendo un gradiente de presión, entonces aquí arriba, nuestro viento geostrófico ya no va a ser cero, sino que va a tener un valor mayor a cero. ¿Ya? ¿Y eso por qué se produce? Simplemente por el gradiente de temperatura, que genera gradientes de presión. ¿Ya? Hace que la columna cálida se expanda. Como se expande, vamos a tener los hectopascales más arriba en comparación a una columna fría. ¿Ya? Por ejemplo, la columna fría tiene los 600 hectopascales a los 3000 metros y la cálida los tiene, no sé, pues a los 5000, supongamos. ¿Ya? Y eso simplemente porque si está más cálida se expande la columna, entonces tiende a crecer y la columna fría tiende a comprimirse. ¿Ya? Entonces esa es la explicación de por qué el viento térmico nos genera cambios de viento geostrófico con la altura. Ya, y vamos a ir a ver los ejercicios y día en verdad creo que es bien corto el auxiliar, así que espérenme, déjenme tener la pauta al lado por si acaso se me olvidan los valores. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo se usan un poco las fórmulas del viento geostrófico. ¿Llegó más gente? No, ya llegó uno más. Ya, en la pregunta nos dice, durante el invierno, cerca de los 45 grados norte, el promedio del gradiente de temperatura es de menos 0,75 grados Kelvin por grado de latitud. Y el viento zonal promedio en superficie es cero. Ya nos piden estimar el viento zonal a la altura del jet stream. Ya, primero que nada, el viento zonal, recuerden que es el viento U. Voy a usar color negro aquí. Recuerden que el viento zonal corresponde a U. Ya en este caso va a ser U geostrófico, que es el que vamos a estar calculando. Aquí vamos a recordar al tiro, el viento meridional es el otro. Meridional es el V, el V, viento geostrófico. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué nos dicen? Que el gradiente de temperatura, cerca de los 45 grados norte, ya, es de menos 0,75 Kelvin por grado de latitud. ¿Ya? Si nos dicen que es por grado de latitud, ya sabemos que es un gradiente en el eje Y, ¿cierto? Porque el viento meridional es el que va a lo largo de las latitudes. ¿Ya? Entonces nos están diciendo que el gradiente de temperatura con respecto a Y, los 45 norte, es igual a menos 0,75 grados Kelvin por grado de latitud. Ya, y nos piden estimar el viento zonal promedio, no, el viento a la altura del jet stream, en 250 hectopascales. Ya, entonces ahora nosotros nos vamos a aprovechar de la ecuación de viento térmico, que nos dice lo siguiente, que el viento térmico es igual, bueno, vamos a calcular el U, porque tenemos el gradiente en I, ¿cierto? Y no tenemos gradiente en X, así que solo podemos calcular el U, el viento zonal, que aparte es el que nos están pidiendo. Entonces la fórmula es R sobre F por el logaritmo natural de la presión en el nivel inferior, la presión en el nivel superior, y eso por el gradiente de temperatura. Ya, entonces aquí vamos a reemplazar los valores. Los voy a reemplazar aquí abajo, ¿ya? Voy a ponerlo, la primera, en esta que vamos a hacerlo, voy a poner con unidades de medida y después voy a poner los puros valores, ¿ya? Para que aquí sepan cuáles son las unidades de medida y en los otros, más que nada, para ahorrar un poco de espacio, ¿ya? Entonces, la constante de los gases está en Joule por kilo, Kelvin, kilo, ¿ya? El F, en este caso estamos en el hemisferio norte, ¿ya? Por lo tanto, y como estamos cerca de los 45 grados norte, vamos a utilizar que F se aproxima a 10 a la menos 4, ¿ya? Y esto está en 1 sobre segundo. Entonces esto lo vamos a multiplicar por el logaritmo de las presiones, que son las presiones que nosotros queremos ver. Ya entonces nos dicen que la presión en superficie, o sea que tenemos el viento zonal en superficie, ya si en superficie vamos a asumir que la presión inferior son 1000 hectopascales, y en el nivel que nosotros queremos saber el viento son los 250, entonces ese va a ser nuestro nivel superior.
¿ya? Estos si están en hectopascales ambos se van a simplificar, ¿ya? Pueden estar ambos en hectopascales o ambos en pascales. Y eso por el gradiente de temperatura, ya que es menos 0,75. Esto está en grados Kelvin por grados de latitud, ¿cierto? Pero tenemos que transformar esos grados de latitud para que estén en el sistema internacional, ¿ya? Entonces lo vamos a multiplicar, eh, asumiendo que un grado de latitud son 111 kilómetros, o sea, 111.000 metros, ¿ya? Entonces ahí se nos va el grado de latitud, se nos simplifica y nos queda en Kelvin metro. Y ahí esto nos va a dar un viento finalmente, al multiplicar estas cosas, de 26,88 metros por segundo. ¿Ya? Pero este es el viento térmico, ¿cierto? Así que aquí arribita vamos a hacer el cálculo del viento geostrófico, que es el que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, utilizando la otra fórmula de viento térmico, la que nos dice que el viento térmico es igual a la diferencia entre el viento superior menos el inferior, o sea, el viento geostrófico en los 250 menos el viento geostrófico en los 1000, podemos despejar el viento en 250, ¿cierto? Porque va a ser U térmico más U en 1000, ¿ya? En este caso, el U en 1000 es cero, es aproximadamente cero, entonces tenemos que el U en 250 es igual al viento térmico, en este caso 26,88 metros por segundo. ¿Ya? Entonces así nosotros podemos calcular el viento a la altura del jet stream, ¿ya? Este jet stream es lo que les mostré en la primera imagen. Ya aquí, este viento que nosotros vemos aquí, lo que pasa es que aquí está para el hemisferio sur, ya nosotros el que calculamos es para el hemisferio norte, ya, pero son muy similares, ya. El viento térmico también nos da una velocidad positiva, por lo tanto va desde el oeste hacia el este, ya, y es un viento bastante potente, que es de 26, ¿cuánto era? 88. 26,88 metros por segundo, y bueno, hoy día en el laboratorio, igual estuvimos viendo los vientos en altura, ¿ya? Y los vientos cerca de los 200 hectopascales eran cercanos a los entre 10 y 15 metros por segundo, ¿ya? Entonces este es bastante, o sea, bastante, es mucho más potente, ¿ya? Que los vientos que teníamos, por ejemplo, sobre Santiago hoy día. Ya. En la P2 nos dicen, suponga que una columna de aire en 45 grados norte, la misma latitud anterior, es inicialmente isotermal entre los 900 y 500 hectopascales, ¿ya? El viento geostrófico es de 10 metros por segundo desde el sur a 900 hectopascales, 10 metros por segundo desde el oeste a 700 hectopascales y 300 metros por segundo desde el oeste también a 500 hectopascales. Nos piden calcular los gradientes horizontales promedio de temperatura en las capas 900, 700 y 700, 500. ¿Ya? Entonces, bueno, los datos que nos dan son, ya, tenemos el viento geostrófico es de 10 metros por segundo desde el sur a 900 hectopascales, ya. Entonces, si es 10 metros por el sur, tenemos un B en 900, que es de 10 metros por segundo desde el sur. Si va desde el sur hacia el norte es positivo. Sí. 10 metros por segundo desde el sur al norte. El otro que tenemos es en 700 hectopascales, pero es desde el oeste. Ya entonces un viento U, porque es zonal, que va a estar en 700, y también es positivo, ya porque va desde el oeste hacia el este. A ver si voy a hacer aquí el diagrama igual. Entonces aquí nosotros tenemos las componentes, norte, sur, este, oeste. Ya. Entonces, nos dicen, un viento que es desde el sur es un viento que viene desde el sur. Ya. Entonces, si viene desde el sur hacia el norte, es un viento positivo, ¿cierto? Porque va en la componente I positiva. Un viento desde el oeste es que viene desde el oeste, entonces va desde el oeste hacia el este, ¿ya? Por lo tanto, también va en la componente positiva, ¿ya? Bueno, en los casos contrarios, si viniera desde el este, iría hacia el eje X negativo, y si viniera desde el norte, hacia el negativo del eje Y. ¿Ya? Así que en este caso vamos a tener que el U en 700 es positivo, y es de 30 metros por segundo. Y en 500 hectopascales también tenemos un viento desde el oeste, o sea, vamos a tener un viento U de... Me equivoqué, este era 30 metros por segundo y el otro era 10, el 700.
Ya, entonces nos piden calcular los gradientes horizontales promedio en las capas. Entonces primero vamos a hacer la capa 900-700. Ya, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Espérame un segundito. A ver, espérame un segundito. Ya, ya me acordé cómo se hace, perdón. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a utilizar la fórmula de viento térmico. Ya en la que tenemos viento térmico es igual a varias cosas por el gradiente de temperatura, ¿ya? En este caso de I y el otro de X. Ya, entonces vamos a usar esta fórmula, pero la vamos a usar al revés. Vamos a calcular el viento térmico con los valores que nos dan y vamos a determinar cuánto es el gradiente. Ya, entonces primero vamos a determinar el viento térmico en esta capa, entre 900 y 700. Entonces tenemos que el viento térmico era la diferencia entre los vientos geostróficos. Era el viento geostrófico en altura menos el de el envase. Entonces, en este caso, sería el VEN 700 menos el VEN 900. Y este nos da igual a menos 10 metros por segundo, porque en 700 no tenemos viento, o sea, es cero el viento en 700. Entonces, este nos va a dar menos 10 metros por segundo. Y el U térmico, tenemos que sería el U 700 menos el U 900. Y de la misma forma, en 900 no tenemos viento zonal, porque el viento es puramente desde el sur. Entonces sería 10 metros por segundo positivo. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es invertir la fórmula de viento térmico y vamos a decir que el gradiente, perdón, de T de X va a ser el viento térmico, oh, perdón, no sé por qué se me... partido en R sobre F por el logaritmo natural de la presión inferior sobre la presión superior. Y entonces aquí reemplazamos los valores, va a ser menos 10 era el viento, 287 sobre 10 a la menos 4, tenemos la misma latitud anterior, por lo tanto el parámetro F va a ser el mismo. Y ahora aquí las presiones sí cambian, entonces la presión inferior es 900 y la presión superior es 700. ¿Ya? Y esto nos da un valor de menos 1,39 por 10 a la menos 5 grados Kelvin metro. ¿Ya? Aquí nos da el tiro en sistema internacional. Y el de TADI, para el de TADI usamos el UT. Ya bueno, y aquí básicamente los valores son los mismos, solo que aquí nos cambia que aquí tenemos un signo negativo antes. Ya eso simplemente por la fórmula del producto cruz. Voy a volver un poquito. Si se fijan, el U tiene este signo negativo adelante, mientras que el B tiene un signo positivo adelante. Y ahí eso es por el producto cruz. Entonces en este caso los valores van a ser los mismos. Va a ser menos 10 sobre 287 y a menos 4, logaritmo natural de 900 sobre 700. Entonces el valor que nos va a dar el mismo. Grados Kelvin metro. ¿Ya? Y para la otra capa, para el... Ah, ya me quedé sin espacio. Pero para la otra capa es lo mismo. ¿Ya? Lo único que va a cambiar son los niveles de presión. ¿Ya? Estos niveles de presión inferior o superior van a cambiar, pues ya no van a ser 900-700, sino que van a ser 700-500. ¿Ya? Eh, ¿Están copiando? Porque si están copiando, quizás puedo borrar y hago aquí mismo el cálculo. Díganmelo por el chat. O lántenme la mano o algo. ¿Sí? ¿Están copiando? Ya, bueno, avísenme cuando terminen y hago borro y hago la otra capa, ya, para que tengan el valor. Ya, ya, entonces vamos a borrar aquí todo esto. Me va a demorar mucho así que vamos a hacer esto.
No importa. Que nos demoremos un poco. Ya, y aquí vamos a cambiar estas cositas. Entonces ahora nos toca la capa entre 700 y 500 hectopascales. Entonces vamos a tener que ser el viento en 700 menos el viento en 500. Ya, y en este caso teníamos que, solo tenemos U. Ya, entonces P va a ser 0. ¿Y esto qué implica? Que el gradiente en X es 0. Y el otro tenemos una diferencia de 20 metros por segundo, ¿cierto? Entonces eso después lo metemos a la fórmula, nos va a dar delta de I igual a... no, perdón, es UT sobre RF, logaritmo natural, de presión inferior sobre presión superior. Ya esto va a ser 20 metros por segundo. Bueno, vamos a poner valores ya que aquí tenemos más espacio. 287 Joule por Kelvin kilo. Partido en 10 a la menos 4. 1 sobre segundo. Y por... logaritmo natural de, en este caso sería 700 sobre 500. Ya es lo único que cambia. Bueno, y el valor del viento térmico. Y ahí en este caso nos da 2,07 por 10 a la menos 5. Y estos son grados Kelvin metro. ¿Ya? Y bueno, el gradiente en X era 0 porque el viento térmico es 0. Ya. Y vamos con la última. No, sí, la última pregunta, pero tiene 3 partes. Ya, entonces nos dice, la figura adjunta muestra el promedio zonal, considerando todas las longitudes, ya, o sea, es como si hubiéramos promediado todas las longitudes. Ya, entonces tenemos un corte que va a ser vertical, o sea, el eje Z, que van a ser las presiones, y en el eje Y, ya que va a ser las latitudes, va desde el sur hasta el norte. Y nos dicen que es climatológico, también muchos años que se promediaron aquí. Entonces tenemos la temperatura del aire, que son los contornos punteados. Entonces tenemos la temperatura 10 grados Celsius, no sé por qué me pasa. Menos 20, menos 30 grados Celsius, ¿ya? En distintos niveles de la troposfera, ya que son los niveles en hectopascales. Primero nos piden, estima el gradiente meridional, norte-sur, de temperatura en la troposfera media, aproximadamente en los 500 hectopascales, a 45 grados sur. Ya exprese su resultado en grados Celsius por kilómetro. Sabiendo que un grado de latitud aproximadamente ya. Entonces, tenemos que primero encontrar el punto que nos están pidiendo en la figura. Y nos dicen que son 500 hectopascales y 45 grados sur. Entonces ya, tenemos los 500 hectopascales aquí. Y 45 sur sería más o menos al medio entre los 30 y los 60, ¿ya? Entonces sería un punto más o menos ahí. Ahí. Y un punto aquí por el medio. ¿Ya? Y nos piden estimar un gradiente de temperatura. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar dos puntos, un punto hacia la izquierda y un punto hacia la derecha. No quedaron feos. Vamos a ver este. Vamos a tomar un punto a la izquierda y un punto a la derecha. ¿Ya? Y vamos a calcular cuánto varía la temperatura entre esos dos puntos, ¿ya? Y ahí vamos a tener una estimación de cuánto varía la temperatura justo al medio, ¿ya? En la que nosotros queremos saber. Entonces, vamos a tener que la temperatura a los 30 sur, oh, van a ser más o menos menos 10 grados Celsius. ¿Ya? Y la temperatura a los 60 grados sur van a ser menos 30. ¿No? Ya eso simplemente mirando los contornos de temperatura. Y bueno, vamos a hacer la diferencia. Sabemos que hay una diferencia de 30 grados, ¿cierto? Entre ellos. Entonces vamos a decir que el de TADI va a ser igual a menos 10 menos menos 30 grados Celsius
partido en la diferencia en longitud, que serían 30 grados, ¿cierto? De latitud, pero lo vamos a multiplicar porque sabemos que un grado de latitud es aproximadamente 111 kilómetros. Entonces lo vamos a multiplicar por 111 kilómetros. ¿Ya? Porque nos piden expresar el resultado en grados Celsius por kilómetro. ¿Ya? Entonces se nos da que el de TADI es menos 10 menos 30, nos da menos 10 más 30, o sea, da 20. 20 partido bueno, en 30% 11, eso nos va a dar 0,006, ¿ya? Grados Celsius por kilómetro. Ya, bueno, ahora es importante el por qué, qué valor va primero, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a decir que el eje Y es este, ¿cierto? El eje Y tongo. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos saber si la temperatura hacia dónde crece, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que la temperatura es menor en el polo sur, ya o sea, cerca de los 90 sur, y es más fuerte aquí en el Ecuador, ¿cierto? Se ve ya también por los contornos. Tenemos contornos punteados que significan valores negativos en el polo sur, y valores más con contorno, con línea continua en el Ecuador, ¿cierto? Entonces, como sabemos que la temperatura aumenta hacia allá, solo tenemos que corroborar que el gradiente nos haya dado bien, ¿cierto? O sea, que la temperatura crezca a medida que crece el eje Y, porque nos dio un valor positivo del gradiente. ¿Ya? Entonces, como sabemos que va de menos 30 hacia menos 10, o sea que aumenta de menos 30 a menos 10, a medida que nos movemos en el eje Y, o sea, sabemos que está bien el valor. Ya en caso que les diera más, lo único que tienen que hacer es invertirlo, pues, poner el menos 30 antes que el menos 10. ¿Ya? Es una forma de corroborar que les está dando bien. O lo otro que pueden hacer es decir, ya, pues si el eje Y crece hacia allá, tomamos el punto, no sé, pues este sería nuestro I2 y este nuestro I1. ¿Ya? Entonces, al final el gradiente va a ser I2 menos I1 partido en la temperatura en I2 menos la temperatura en I1. ¿Ya? No, la temperatura en I2 menos la temperatura en I1 partido en la diferencia en latitud, que en este caso serían 30, ¿cierto? Y por eso sería nuestro X2 y este nuestro X1. ¿Ya? Ahora, en la parte B nos dicen que empleando la ecuación de viento térmico, estimamos la magnitud del viento zonal, ya del viento U, en 200 hectopascales y 40 grados norte, ya considerando que en 1000 hectopascales tenemos aproximadamente 5 metros por segundo de viento zonal. Ya, en este caso debemos utilizar el sistema internacional. Entonces en este caso nos están pidiendo otra latitud, ¿cierto? Los 40 grados norte y los 200 hectopascales. Entonces, aquí tenemos, no sé, pues, están los 30 aquí y los 60 aquí. Tenemos los 40 y los 50 aproximadamente. Entonces, este va a ser el punto que nosotros necesitamos. Vamos a borrar los otros. No, el 50 lo voy a dejar porque lo vamos a utilizar, ¿ya? Porque nos piden utilizar la ecuación de viento térmico, ¿cierto? Y al igual que antes, tuvimos que para el viento térmico necesitamos un gradiente de temperatura, ¿ya? Entonces vamos a necesitar el gradiente de temperatura en el eje Y, pero en este caso el viento térmico lo que necesita es un promedio, o sea, un gradiente promedio de temperatura. ¿Y ahí cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar todos los puntos que podamos aquí en creo que era así, sí, todos los puntos que podamos aquí en los 30 norte, ¿ya? Y lo que vamos a hacer, los vamos a sumar y los vamos a promediar para obtener una temperatura promedio en los 30 norte. Ya ahí vamos a hacer lo mismo para los 50. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos a tomar todos los puntos que se puedan, los vamos a sumar y los vamos a promediar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, aquí voy a hacer el ejemplo nomás y después les voy a poner los valores. Entonces, en este caso aquí arriba tenemos menos 80 grados Celsius, aquí abajo tenemos algo así como menos 51, ¿ya? Y así sucesivamente, aquí abajo vamos a tener 10 aproximadamente. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver qué temperaturas en cada punto, las vamos a sumar todas y las vamos a dividir por la cantidad que son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, por 10 valores. Entonces haciendo eso, lo que nosotros vamos a obtener es la temperatura promedio en los 30 norte. Ya, y eso a mí me dio menos 17,8 grados Celsius
y la temperatura promedio en los 50 norte, ya que eso a mí me dio menos 25,6. Ya, entonces ahora lo que nosotros podemos hacer es calcular el gradiente promedio con respecto al eje Y. Ya, entonces igual que antes, vamos a tener que es menos 25,6 menos menos 17,8 grados Celsius, y esto partido en 20 grados de latitud, ¿cierto? Porque entre 30, 50 y 20 grados, y eso vamos a multiplicar por 111.000. En este caso vamos a utilizar metros porque vamos a calcular viento térmico. ¿Ya? Y nos da que el de TDI promedio es de menos 3,5 por 10 a la 6. 10 a la menos 6, perdón, grados Celsius metro. ¿Ya? Y ahora reemplazamos esto en la fórmula de viento térmico. Lo voy a hacer aquí. Entonces ya voy a reemplazar los valores al tiro nomás. Son 287, 10 a la menos 4. Seguimos usando la misma aproximación para el parámetro F, porque estamos muy cerca de las latitudes medias, o sea, cerca de los 40, 45 grados. Entonces podemos aproximarlo a 10 a la menos 4. Esto va a ser por el logaritmo natural. ¿Qué nos están pidiendo? Entre los 1000 y los 200 hectopascales el viento. Ya entre los 1000 y los 200. Entonces tenemos el superior, que van a ser los 1000 sobre 200. Y eso por el gradiente, que va a ser menos 3,5 de a la menos 6 grados Celsius por metro. Ya, entonces el viento térmico nos da 16,16 metros por segundo. ¿Ya? Ya, aquí en la última parte, porque lo que nos están pidiendo es la magnitud del viento en 200 hectopascales, o sea, el U en 200. ¿Ya? Bueno, y de antes sabíamos que el U en 200 va a ser igual al viento térmico más el viento en el nivel inferior, en este caso es 1000. Entonces el U en 200 va a ser 16,16 más, y este era 5. Ahí. Bueno, ahora voy a poner 16,16 más 5 metros por segundo. Entonces el U en 200 nos da 21,6 metros por segundo. ¿Ya? Entonces aquí también podemos ver por qué el viento térmico lo que hace es aumentarnos la velocidad del viento térmico, o sea, potenciar el viento térmico. Como pueden apreciar, los colores de atrás nos están indicando también un poco el viento. Entonces todo este contorno que se ve aquí es un contorno donde tenemos mucha velocidad de viento, aproximadamente 20 metros por segundo, y estos son los que se llaman los jets. ¿Ya? Y en ambos casos, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, son vientos que vienen desde el oeste. Son vientos, se les pone una W porque son vientos que vienen desde el oeste. ¿Ya? Y son vientos muy potentes. Bueno, y como decía al principio, este es un promedio climatológico, ¿ya? De muchos años, y promedia todas las longitudes, o sea que esto se mantiene, no sé, durante todo el Pacífico y el Atlántico, toda esta zona, normalmente se ven estos vientos, y se mantienen a lo largo del tiempo, ¿ya? Porque al promediarlos todavía se mantienen vientos fuertes ahí. ¿Ya? Que voy a volver a la figura del inicio, son estos vientos que se ven aquí. Entonces, como un cinturón que tiene el planeta, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, de vientos muy fuertes. ¿Y eso por qué se producen? Solamente por el viento térmico. Ya, y vamos a ir con la última. Nos dicen, explique cualitativamente, pero también empleando la ecuación de viento térmico, por qué la velocidad del viento zonal disminuye sobre los 200 hectopascales. Ya, eso aquí en los contornos lo pueden ver. Ya sí voy a usar el negro, ¿no? Que a medida que, por ejemplo, nosotros vamos subiendo aquí, el viento va aumentando, ¿cierto? Aquí abajo es blanco, aquí después es un celeste más claro, aquí ya se intensifica mucho, pero a medida que nosotros ya pasamos hacia arriba, el viento tiende a disminuir, ya volvemos a un contorno celeste, y pasa lo mismo en el hemisferio norte. En el hemisferio norte se ve mejor que en el hemisferio sur, pero a medida que vamos subiendo hacia aquí, va aumentando el viento térmico, y cuando ya pasamos hacia aquí arriba, va disminuyendo el viento térmico, ¿ya? O sea, el viento térmico, el viento zonal. Ya los jets están entre, no sé, se potencian entre los 200, pero ya sobre los 200 tienden a disminuir. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso por el viento térmico?
Es simplemente por los gradientes de temperatura. Si recuerdan el viento, la fórmula del viento térmico, la voy a poner aquí, voy a poner la de U, es menos R sobre F por el logaritmo natural de las presiones. Le voy a poner P0 y P1, para no ocupar tanto. Y esto por el gradiente de temperatura, en el eje Y. Uy. Ah, que me quedó feo ahí. De T a I. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos importa para la magnitud del viento térmico y que por lo tanto va a afectar a la magnitud del viento geostrófico? Es que es cómo están los gradientes de temperatura. Entonces, en este caso, en superficie, nosotros tenemos aquí mucha temperatura, ¿cierto? Que hacia los polos va disminuyendo. Entonces, acá tendríamos menor temperatura. Eso nos indica que los gradientes de temperatura van desde el ecuador hacia los polos, ¿ya? Y eso es lo que hace que a medida que nosotros nos vamos, que a nosotros aproximadamente las latitudes medias alcancemos un viento térmico más potente. ¿Ya? Pero en la altura, sobre los 200 hectopascales, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan acá, miren, acá tenemos menos 60 y menos 60, lo que significa que por aquí deberemos tener algo como menos 50. Pero a medida que nos vamos acercando hacia el ecuador, tenemos menos 70. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que se nos invierten los gradientes de temperatura. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos más temperatura sobre los jets y menos temperatura en el ecuador. Entonces, los gradientes de temperatura irían al revés. Y si se invierte el gradiente de temperatura, se invierte el viento térmico. ¿Ya? Por lo tanto, en vez de potenciar el viento geostrófico, a medida que uno va subiendo, lo debilita. ¿Ya? Entonces, por eso es que empieza a aparecer un debilitamiento sobre los 200, sobre los 200 hectopascales, tiende a disminuir el viento geostrófico, ¿ya? Porque hay una inversión de los gradientes térmicos, ya el gradiente de temperatura sobre los 200 hectopascales, ¿ya? Y ese sería el auxiliar de hoy día. Así que si tienen dudas, si no, ya lo voy a subir grabado ya, creo que voy a parar la grabación.